Los mercados inmobiliarios en Europa están cada vez más interrelacionados, aunque conservan grandes diferencias. Esta interrelación se ha dado por varios motivos. Uno de ellos es la actividad de grandes inversores institucionales que están definiendo cada vez más su política de inversión a nivel europeo. Algunos, incluso muy grandes, lo están haciendo a nivel global. La actividad de financiación ha unido cada vez más a los países europeos. Hay bancos, por ejemplo, que desarrollan su actividad en más de un país, dando préstamos, normalmente préstamos hipotecarios, tanto para vivienda, esto es menos frecuente, pero hay casos en la Europa del Este, como a la inversión en lo que llamamos el inmobiliario terciario. Pero también desde un punto de vista financiero hay interrelación en lo que hace a la financiación de las entidades financieras. El fuerte crecimiento que hemos visto en los últimos años en la financiación del sector inmobiliario, en el otorgamiento de hipotecas por parte de las entidades financieras, ha hecho que necesiten cada vez más dinero los mercados mayoristas. Por ejemplo, la disponibilidad de hipotecas, que ha sido en el ciclo anterior mucho más fácil financiarse en hipotecas, por ejemplo, en España que en Italia. En Italia la financiación hipotecaria es relativamente pequeña, eso es una de las diferencias que hay entre países en cuanto a la penetración del mercado hipotecario en los países, ¿no? Eso se ve en la diferencia en la medida relativa a esos mercados, por ejemplo, el total del mercado hipotecario con respecto al PIB de cada país. También es diferente en lo que hace a el tipo de hipoteca que está disponible para los particulares. Por ejemplo, en España e Irlanda, también en Italia, en Finlandia, la mayor parte de las hipotecas que se dan son hipotecas a tipo de interés variable, mientras que en otros países, más en el norte de Europa, las hipotecas se suelen dar en su mayor parte a tipo de interés fijo. También hay diferencia en cuanto a plazos y algunos otros factores. Bueno, hubo un gran desarrollo en los últimos pocos años, un gran desarrollo de los mercados inmobiliarios en la Europa central y del este. En todos los sectores de la actividad inmobiliaria. Había un déficit tanto de viviendas como de otros inmuebles, y las empresas, tanto locales y principalmente extranjeras, han ido a aportar pues, su actividad para satisfacer esta carencia de activos inmobiliarios. En Europa hubo unos intentos de armonización. De hecho hay algunas directivas que se han puesto en marcha, por ejemplo una de ellas sobre información a los clientes en transacciones hipotecarias, que yo creo que en general son buenas, pero la armonización dentro de Europa ha avanzado muy poco, y hay claramente dos corrientes de opinión dentro de los países, y en definitiva que afectan a la Unión Europea y a su regulación e intentos de armonización. Una más en la línea de ser más dirigista, de armonizar más a golpe de directiva, y otra, digamos, más de dejar hacer a cada país, ¿no? En los últimos años estaba ganando fuerza la vertiente de armonización, pero los acontecimientos recientes, sobre todo la crisis financiera que hemos vivido, ha aportado una gran incertidumbre a todos estos temas y ha dejado la armonización en segundo lugar por el momento. Teníamos tendencia a pensar que Estados Unidos estaba más desarrollado en estos mercados que en Europa, y probablemente sea así. Pero en lo que hace a algunos elementos del mercado podemos tener un desarrollo mayor en Europa que en Estados Unidos. Esto se da, por ejemplo, en los derivados inmobiliarios, que están mucho más desarrollados en el Reino Unido, tienen un volumen mayor de lo que tienen en Estados Unidos, ¿no? Y en otros sectores el desarrollo puede ser mayor allí, ¿no? En Europa continental tenemos un sistema financiero más basado en la banca. El caso quizás más típico es el caso español, donde una buena parte de los préstamos están, digamos, soportados por los depósitos, y además
los bancos conocen bastante a sus clientes, han estado en la originación de los préstamos y los conocen bastante. Es un sistema más basado en banca, mientras que en Estados Unidos ha predominado más el sistema basado en los mercados de capitales. Ha sido muy importante la titulización dentro de Estados Unidos, ¿no? Esto ha hecho, bueno, esto es algo que se puso de moda, vamos, que estuvo de moda últimamente por todo el problema que han creado las hipotecas subprime, ¿no? Aquellas hipotecas de menor calidad que se han otorgado muchas veces no por los bancos directamente, sino de manera indirecta, y que después se han financiado vendiendo títulos en los mercados de capitales, distribuyendo el riesgo por todo el mundo con los problemas que hemos vivido recientemente. Los países emergentes pues ofrecen digamos una posibilidad de rentabilidad mayor ahora mismo, aunque más no sea por el crecimiento que se espera en aquellos países, el crecimiento del PIB en general y de la actividad inmobiliaria en particular. Yo creo que efectivamente habrá una redistribución del interés en países emergentes, lo cual no quiere decir que no haya oportunidades en los países desarrollados, ¿no? Los precios en algunos sitios han caído lo suficiente como para hacer pensar que pronto será momento para entrar también en la inversión en algunos sectores, en algunos países. Habrá una tendencia mayor a la externalización de la propiedad de los inmuebles corporativos, por ejemplo, un fenómeno que hemos visto recientemente y que habrá cada vez más en el futuro, que consiste en que las empresas no inmobiliarias venden sus activos inmobiliarios a inversores y los alquilan inmediatamente después, lo que se llama el sale and lease back. Tendremos de estos procedimientos cada vez más en el futuro. Luego, pues seguramente aumentará el uso de los derivados inmobiliarios, porque para grandes inversores institucionales que intenten rediseñar, recomponer su portfolio de inversión, cuando tienen que movilizar grandes cantidades de activos, es más difícil hacerlo en el mercado contado, ya sea comprando o vendiendo activos, y es mucho más fácil hacerlo a través de derivados, ¿no? Seguramente tendremos un uso mayor de derivados en el futuro.